La verdad, se ve muy bien, se ve muy guapo, muy arreglado. ¿Ya vio al que está a su lado? Pues le doy gracias a Dios porque podemos estar en este tiempo y en este momento y pues en esta celebración que tenemos de 23 años. Muchas cosas han pasado estos 23 años. Precisamente yo estaba acordándome en esta semana, pues cómo inicia todo esto. Y básicamente, hay más cosas, pero básicamente fueron 4 familias las que comenzaron muy firmemente y que gracias a Dios pues todavía las tenemos aquí. Después se fueron integrando más personas muy valiosas, muy valiosas, y con lo que se ha continuado el trabajo, la visión y la misión de la Buena Semilla, y creo que seguimos adelante y seguiremos adelante con esta base sólida que Dios ha puesto en este lugar. Quiero comenzar con esta cita en la primera carta a Corintios, capítulo 15, versículo 58, y dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, creciendo en la obra del Señor siempre, creciendo en la obra del Señor de vez en cuando estemos de buenas, cuando no esté pasando nada malo, cuando no nos sintamos mal y estemos de un ánimo arriba. ¿Cuándo? Siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Hay que tener esa visión y esa mentalidad de lo que estamos haciendo, de lo que estamos sacrificando, de lo que nos estamos esforzando. Ese trabajo no es en vano, porque por ese trabajo muchos estamos aquí. Porque por ese trabajo que muchos realizaron, nosotros estamos aquí. Porque por ese trabajo que nosotros estamos haciendo, muchos están aquí. Porque por ese trabajo que estamos haciendo, muchos van a estar aquí. Por eso, este trabajo no es en vano. No es en vano. Y todo, esta es la gran recompensa que nos da Dios al participar de esta obra maravillosa y de esta obra bendita. Una que yo le acabo de leer, una de la misión del foco que debe tener la iglesia de Cristo es crecer espiritualmente. ¿Cuándo dijimos? Siempre. Crecer espiritualmente. Esto debe ser una constante, debe ser un apego, debe ser una visión, debe ser un entendimiento muy definido en la vida de la iglesia y en la vida del creyente, que necesitamos estar creciendo. La iglesia debe tener el conocimiento y el compromiso de crecer por la misma salud de la iglesia. Si la iglesia no crece, entonces vienen muchas problemáticas. Un síntoma de la falta del crecimiento es muchas cosas que ahorita le voy a comentar. Lamentablemente, esta verdad está ignorada y se busca más crecer en número, en logros, en posesiones materiales, que crecer espiritualmente. Esto provoca ser una iglesia sin visión y propósito a lo establecido dentro de lo que es el reino de Dios. Por eso es muy importante, no sé, yo le comentaba a algunas personas que cuando yo entro a la iglesia, honestamente yo no tenía un entendimiento, yo no tenía un conocimiento que yo debería de crecer. Para mí el cristianismo era venir cada domingo y hacer lo que hicimos hace un momento, alabar, adorar, leer la palabra y
dormitarme un poco así como ahorita ya lo están haciendo. Y eso era el cristianismo. Pero yo ignoraba que era crecer, que era desarrollarme espiritualmente. Y cuando la iglesia no tiene esto bien conocido, pues empiezan a ver muchas cosas que no es crecimiento. Entonces, un mandamiento a la iglesia es crecer espiritualmente. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. De hecho, el título es La iglesia creciendo espiritualmente. Dice así la palabra de Dios: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado de la benignidad del Señor, dice, si es que habéis gustado esa gracia, esa benignidad, ese amor de Dios, porque si no, pues no tiene caso. Si no ha venido este principio, pues a final de cuentas no puede haber crecimiento. Primeramente, quiero yo tocarlo, dice aquí la palabra de Dios, desechad las cosas equivocadas dentro de la iglesia, desechándolas. Hay gente que ignora y hay gente que no sabe y no conoce que dentro de la iglesia de Dios, de la iglesia de Cristo, van a pasar muchas cosas erróneas, equivocadas. Y lo ignoran, porque cuando sucede algo se espantan, pasa algo en sus vidas y lo ignoran. Déjeme decirle que el contexto de esta carta, esta iglesia en este momento, ¿sabe de qué esta iglesia le estoy hablando? De la primera iglesia, de la que en Hechos 2 recibió ese maravilloso poder del Espíritu Santo. Y estaban unánimes, estaban gozosos, estaban compartiendo el pan, las oraciones y, haz de cuenta, tenían todo en común, dice la palabra de Dios. Es la misma iglesia. Es la misma iglesia. Y ahorita como que cambia el discurso y dice, desechad lo malo que hay dentro de la iglesia. Esta iglesia estaba en una hostilidad muy fuerte en este tiempo, exterior e interior. En lo de afuera los estaban persiguiendo, había muchas filosofías, estaban acosándolos, había mucha hostilidad para esta iglesia, que llevar el evangelio era muy difícil y muy complicado, por todas de cuenta lo que estaban haciendo los romanos en contra de la iglesia. Pero no solamente estaba acechándola exteriormente, sino también la estaban acechando interiormente. Se habían metido ideologías, doctrinas, se habían metido cosas a la iglesia y lamentablemente en lo interior también estaban padeciendo lo que estoy diciendo aquí. Por eso el apóstol Pedro dice, tanto afuera como adentro, y adentro les dice, desechen todas esas cosas que hacen mal, que hacen daño, que no sirven para nada. Pero a final de cuentas yo te quiero decir que la iglesia siempre ha padecido, padece y padecerá internamente. No sé si para ti es nuevo, pero al menos para alguna gente yo creo que lo desconoce, porque cuando sucede algo dentro de la iglesia se espanta, reacciona y no actúa como debe de actuar. Presión exterior y presión interior. Eso era lo que estaba pasando la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo. Por eso, interiormente estaban pasando muchas cosas, se adentraban muchas cosas equivocadas dentro de la iglesia. Cosas que perjudican el buen desarrollo de la iglesia. Malicia, engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Igualmente, gente estaba desertando de la fe, se estaba saliendo de la iglesia de Dios, de la iglesia de Cristo, de la iglesia local que en este momento ellos estaban detractándose de lo que es la iglesia.
Estas cosas son síntomas del mal desarrollo, de la falta del crecimiento y madurez de la iglesia. Cuando una congregación se está desarrollando estas cosas, entra en este ambiente de desacuerdo, pleitos, enfoques totalmente equivocados, se pierde la visión y la misión de la iglesia, que es totalmente espiritual. Cuando la iglesia se empieza a mover en estas cosas, híjoles, pues, pierde, porque ya empezamos a poner los ojos en cosas que no deberíamos estar poniendo. Que ella hizo esto y que ahora, y lo hacemos con una lupa y empezamos a hablar de lo que uno hace y de lo que el otro hace, empieza a dañar lo que es la iglesia. Estaba sucediendo dentro de la iglesia de Dios. Pero fíjate que aquí está resaltando cosas que son espirituales. Por ejemplo, la malicia, el engaño, la hipocresía y envidias son cosas espirituales. Y las cosas espirituales, estas malicias, las que acabo de nombrar, son espirituales. Yo le pregunto, por ejemplo, de estas cosas que son internas, ¿quién es portador de esto? Por ejemplo, de una envidia. ¿Quién es portador? ¿Quién? Nosotros. O sea, el portador de este virus es la iglesia, no son los de afuera. Los de afuera estaban acorralando a la iglesia de una forma, pero los de adentro eran los portadores de este engaño, esta mentira, esta malicia, esta hipocresía y todo este tipo de cosas. En ese tiempo, haz de cuenta, no hablo de este tiempo, en ese tiempo se vean bien bonitos todos. Pero dentro de ellos, en su mente y en su corazón, para que me entienda, había envidia, hipocresía, mentira, engaño dentro de ellos, en su corazón. Yo no sé si se daban cuenta. Yo no sé si la iglesia actual se dé cuenta que quien introduce todas estas cosas, ¿quiénes son? ¿Los de afuera? ¿El diablo? ¿Quiénes son? Los mismos de adentro. Y esos son síntomas de falta de crecimiento. Luego yo escucho con facilidad que la gente anda diciendo, no, es que anda diciendo, es que no esto, y que son bien chismosos y que son bien mentirosos. Pues tú también estás igual. Porque se anda participando de todo esto. Los que introducen estas cosas a la iglesia es la misma iglesia. Cuando en los integrantes existe este tipo de sentimientos, pensamientos, decencia, lo que se desarrolla internamente es destrucción, división y corrupción. Porque estas partes espirituales destruyen, la envidia destruye. Y no solamente la iglesia, en una familia, la envidia destruye. En un trabajo, en cualquier lugar, cuando hay envidia, o hipocresía, o mentira, o engaño, el engaño o la mentira, dígame si no destruye a una familia. El engaño o la mentira, dígame si no destruye a una empresa, un trabajo. Fíjate que, o sea, y eso pasa en cualquier lugar. Yo trabajo en una universidad donde hay muchos científicos. Y haz de cuenta, crearon un área que es de química alterna a química. ¿Por qué? Para resaltar la investigación. ¿Sabes por qué fue? Por envidias, por mentiras, por engaños. Y haz de cuenta, esa área se divide y de química pasa a ser química aplicada. ¿Y qué crees? Que igualmente ahora esta área desarrollada se divide y ahora de química aplicada viene a ser otra área que se llama química de materiales. ¿Y sabes por qué? Haz de cuenta, dices, wow, se están desarrollando, se están esparciendo, wow, haz de cuenta, están abarcando el campo científico. ¿Sabes por qué fue?
Estoy hablando de gente de doctorados, de maestrías, de ayudantes ya siendo maestros. Pero haz de cuenta, cuando se lleva esta esencia en la vida de una persona, tiene la capacidad de todo esto, de destruir, de dividir y de corromper. Y esto estaba dentro de la iglesia. Por eso se cuenta, el apóstol Pedro le dice, desecha todo este tipo de cosas que hace mucho daño, que hace mucho mal, que destruye. ¿Es fácil enfrentar estas cosas? Por ejemplo, si yo le dijera, el que está a su lado es bien envidioso, ¿qué le diría o cómo le haría para ayudarlo o hacerle recapacitar? Ya no seas chismoso, o ya no seas envidioso, o ya no seas hipócrita, o ya no seas mentiroso. ¿Con eso sería suficiente? Tratar de hacerle ver el mal que lleva y el mal que realmente está reproduciendo. Esto, por eso, toda esta esencia de situación dentro de la iglesia hace mucho daño. Me adelanto un poquito. Por eso es necesario que la iglesia crezca y madure espiritualmente. Para enfrentar todo este tipo de situaciones que empiezan a brotar dentro de cualquier comunidad que exista. Es necesario eso, porque si no hay madurez, no hay crecimiento, ¿cómo voy a reaccionar a eso? Tenemos la capacidad, la madurez, el crecimiento de que si cuando nos vienen a decir algo, rechazarlo y poner en su lugar a esa persona que me trajo ese mensaje. Le abro oídos, le abro mente, le abro corazón, porque no hay madurez y no hay crecimiento, porque no hay carácter y no hay determinación, porque permitimos que se desarrolle todo ese tipo de cosas, en vez de decirle, ¿sabes qué? Le estás haciendo daño a la iglesia de Dios, a la iglesia de Cristo. Tu inconformidad, tu apatía, tu desinterés le hace daño a la iglesia de Cristo. Por eso hace falta crecimiento, por eso hace falta madurez. Por eso hace cuenta el apóstol Pedro, está hablando de esto precisamente, es lo que va a hacer desechar todo este tipo de cosas. No con un simple consejo, o no con un simple de que a ver si se da cuenta que la está regando, o que está perjudicando, que está dañando, sino realmente, ¿qué es lo que realmente le va a hacer ver y manifestar esta situación? Es un crecimiento y una madurez verdadera espiritual dentro de la iglesia, pero del creyente en especial y en específico. Mientras no haya crecimiento y madurez, entonces se van a meter infinidad de cosas. Mire lo que dice en Santiago 3, 14, 16. A lo mejor usted se lo sabe de memoria, yo me lo sé de memoria, pero prefiero leerlo en la palabra de Dios. Santiago capítulo 3, versículo 14 al 16. Aquí está hablando de la sabiduría, pero yo lo enfoco a esta situación que estoy comentando y hablando de lo que está hablando el apóstol Pedro. Versículo 14, 16, dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, no es de Dios, sino terrenal, animal, diabólica. Dice, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Quién mete todo este tipo de cosas? ¿Quién tiene estas intenciones de hablar, de pensar, de hacer? Esto, como dice aquí, esto no proviene de Dios. Estos sentimientos, resentimientos, pensamientos, no provienen de Dios. Animal, terrenal, diabólico. Y esto destruye la obra de Dios. Destruye cualquier cosa que se quiera unir, que se quiera fundamentar. Matrimonio, familia, iglesia, sociedad,
todo esto daña mucho y todas estas son cosas espirituales, como yo le acabo de comentar, porque están en la mente y en el corazón de las personas y de la gente. El cristiano tiene solamente un lenguaje muy automático, muy superficial. El amor de Dios, que Dios te bendiga, que el amor y las bendiciones de Dios estén en ti. La palabrería no hace la esencia. El concepto no hace la realidad. El vocabulario no hace y determina, o sea, alguien que diga, te amo en el amor de Dios, eso lo puede decir hasta uno de afuera, y lo repiten, pero realmente aquí es la esencia del verdadero amor de Dios. Estaban todas estas cosas dentro de la iglesia y el apóstol Pedro los llama a tener un crecimiento verdadero en la palabra de Dios. La iglesia de Cristo es llamada a crecer. En 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2. Para que por ella crezcáis para salvación. La palabra de Dios tiene una claridad y firmeza de lo que quiere y de lo que busca. O sea, no es vaga y no divaga. No dice, híjoles, ¿qué haremos ahora con estos cristianos? Ya los tenemos aquí. Pues que cada quien haga lo que se le ocurra y que cada quien haga lo que quiera hacer y que cada quien sienta lo que quiera sentir y que La palabra de Dios es muy definida, es muy clara y muy firme. Y la palabra de Dios llama ¿a qué? A crecer, a que crezcamos. Muy firme, muy determinada y muy clara. No dice, tú puedes traer cualquier sentimiento, tú puedes, no, aquí habla realmente de lo que tiene que hacer la iglesia como misión, crecer, crecer. Tenemos que crecer. Yo lo ignoraba, ahora yo no lo ignoro y ahora tengo que crecer. Tengo que crecer. La palabra de Dios es muy firme, clara, definida, llama a la iglesia a crecer espiritualmente. No tendría que haber duda, confusión o búsqueda de uno de los propósitos de la iglesia, porque aquí está manifestado, y es que cada uno de los creyentes, la iglesia crezca, madure, se desarrolla. No hay duda de que la iglesia debería estar trabajando en su crecimiento. Muchos hace cuenta están orando, Señor, ¿qué haremos? Oh, Señor, ¿qué haremos? Danos y muéstranos. ¿Habría que pedir eso? Aquí la palabra dice, crezcan, crezcan. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. El mismo apóstol insiste en esto. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén. Crecimiento. Crecimiento no es que tengas 55 años de cristiano, eso no es crecimiento. Hay gente que tiene 55 años de cristiano y no ha crecido espiritualmente. Hay gente que está dentro de familias cristianas y no ha crecido espiritualmente. Mucha gente se cuenta, al conocimiento teológico le llaman crecimiento, tampoco es crecimiento. Aquí está hablando de algo espiritual, de una esencia de la verdad de Dios dentro de la vida del creyente. No determina un crecimiento el tiempo, ni la teología, ni el conocimiento. Aquí la palabra de Dios, digo, es tan clara y tan definida y tan específica que define cómo podemos crecer. Primeramente nos llama a crecer, ¿sí? Pero también cómo podemos crecer espiritualmente. No nos deja, haz de cuenta, sin armas. El principal elemento para el crecimiento y madurez de la iglesia, según el versículo 2, ¿cuál es? ¿A través de qué? La leche espiritual no adulterada. No mi consejo,
No mi recomendación, no mi teología, no mi tiempo, no, sino realmente la leche espiritual no adulterada. O sea, pura, la de Dios. La que no ha habido interpretación, no ha habido conclusiones humanas, sino la que viene de Dios. La revelada, la manifestada por el Espíritu de Dios, que viene y abre un entendimiento, que viene y hace y reforma y transforma la vida. La leche espiritual, que es la palabra de Dios. Y este es el principal elemento para el crecimiento y la madurez de la iglesia. La palabra de Dios no adulterada. El alimento, la dependencia que se debe tener todo creyente que proporciona crecimiento y madurez, solidez en la palabra de Dios, que causa un efecto transformador espiritual, mental, sentimental, emocional, de proporciona estabilidad y cordura. Eso es crecimiento. ¿Y esto te lo proporciona qué? La palabra de Dios, la leche no adulterada. Esto es lo que hace internamente en la vida de los creyentes y en la vida de la iglesia. Usted puede tener mucha simpatía o puede tener mucha amistad o amor por alguna gente. Es bueno, es muy bueno, pero no va a ser lo que la palabra de Dios hace en la vida de un creyente y hace en la vida de la iglesia. ¿Cómo renueva? ¿Cómo transforma? ¿Cómo, haz de cuenta, estás viviendo y estás pasando una situación y cómo viene la palabra de Dios? Y transforma totalmente nuestra mentalidad. Por eso no nos deja desarmados la palabra. Nos dice crezcan, pero nos dice cómo crecer. Pero ¿qué crees? Mala noticia. ¿Sabes de lo que adolece la iglesia? Que no depende de la palabra santa y no depende de la palabra de la leche espiritual. Ahorita yo le estoy dando una predicación, pues sí, le sirve, ¿no? Es como un pequeño fragmento, pero realmente quien lleva todo esto es usted. Y es lo que, si de alguna manera es algo que se encadena, si usted no depende de la palabra de Dios, ¿de qué depende? De lo que le estén diciendo, de las situaciones, de los momentos, ¿de qué depende? Y lógicamente, si no hay dependencia de la palabra de Dios, pues no hay crecimiento. Y si no hay crecimiento, dijimos, se van a meter cosas que destruyan y minen. Sí, va la cadena. Así va siendo. La palabra apunta a una actitud, a la leche espiritual, a una actitud. ¿Y sabes cuál es esta actitud? Desearla, dice aquí, desead como niños. Es una actitud del creyente a la palabra de Dios, desearla. Como el ciervo brama por las corrientes de agua, decía el salmista David. Así anhela, así quiere mi alma, así quiere tu palabra de Dios. Ese anhelo, esa dependencia, es saber que sin este alimento no puedo crecer, que yo dependo de este alimento. Desead. No gustar, no simpatizar, no, desear, un deseo. Esta palabra tiene este significado de un deseo intenso, ardiente dentro del corazón, más allá de que sí es bueno. Desearlo, depender de ese alimento totalmente, depender. Que yo pueda decir, mi vida, si no depende de esto, no sé dónde estaría. ¿Puede decir amén a eso? Es eso. Y saber y conocer que su vida depende de la leche espiritual. Mire, quiero leerle en Hebreos, por favor, 5, versículo 14. Dice así la palabra de Dios. Pero el alimento sólido, está hablando de la palabra de Dios, ya de cuenta en algo ya muy consolidado. Es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Esto está hablando crecimiento y madurez. El alimento sólido es para
los que nacieron en cuna cristiana. ¿Para quiénes son? ¿Sí? Los que han crecido, los que han desarrollado, los que han madurado, para ellos. Los que saben distinguir, ya tienen esa capacidad espiritual del discernimiento espiritual. Ya tienen una capacidad espiritual. No es religión, no es tradición, no es costumbre, no es una buena disciplina, no es un buen hábito. Va mucho más allá que todo esto. Uno de los principios fundamentales para todo este desarrollo es que la persona tenga un nacimiento espiritual. Para poder tener un crecimiento espiritual, primeramente hay que nacer espiritualmente. Y todavía nos fuimos más atrás. Si no hay nacimiento espiritual, pues no puede haber crecimiento espiritual. Si no hay crecimiento espiritual, pues entonces, viene lo que ya vimos en toda esta cadena. Quiero terminar con este punto. El buen funcionamiento de una iglesia que crece y madura, según donde nos estamos basando, en la carta primera de Pedro, versículo 4 y 5. El buen funcionamiento de una iglesia que crece y madura. Acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El funcionamiento de una iglesia que crece y madura. Primeramente, aquí habla de la semejanza a Cristo. Aquí, ¿a quién le está llamando piedra viva? Cristo. Cristo, piedra viva. Y después, haz de cuenta, le llama piedra viva, ¿a quién es? A la iglesia. Una iglesia que lleva un buen funcionamiento de crecimiento y madurez es una que se está semejando a la piedra viva. Piedra viva espiritual, iglesia espiritual viva. Una iglesia con un buen crecimiento espiritual es la que tiene su semejanza a Cristo, la piedra viva espiritual. Y nosotros como piedras vivas, igualmente nos asemejamos a Cristo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es parecerse a Cristo? ¿Qué es tener una semejanza a Cristo? ¿Qué es realmente, tener esta verdad en la vida de la iglesia? Pues los objetivos de la piedra viva son los objetivos de la piedra viva. ¿Sí me entendió? Los objetivos de Cristo son los objetivos de la iglesia. La visión de la piedra viva espiritual, es la visión de las piedras vivas espirituales. Porque la visión de Cristo es espiritual y es reconciliar a la humanidad con el Padre, es algo espiritual. Entonces, esa visión la tiene que tener ¿quién? Las piedras vivas, a semejanza a Cristo. La misma pasión por la humanidad que tuvo Cristo, la piedra viva, la debe de tener las piedras vivas que es su iglesia. Primera carta a Corintios, capítulo 15, 58, por favor. Ya voy a terminar. 58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es esto, la semejanza a Cristo. Es esto. Y por último, sed edificados como casa espiritual. Regreso a la cita de segunda de Pedro. Sed edificado como casa espiritual y sacerdocio santo. Dice aquí el versículo 5. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, aceptables a Dios por medio de Jesucristo, para poder hacer obras espirituales como edificar y tener un sacerdocio santo.
es una iglesia que está creciendo y madura. Es la que puede hacer esto. No chismes, no mentiras, no envidias, no cosas que destruyen. Una iglesia que crece y madura está haciendo obras espirituales. Bendice, edifica, construye, levanta. Eso es lo que hace una iglesia que crece y madura. Mucha diferencia, ¿no? Por eso, si no hay crecimiento espiritual y madurez, hay gente que está metido en tantos problemas de lo que dice el versículo 1, de que tiene arañas, tantas arañas en su cabeza y en su corazón, porque no está creciendo espiritualmente. Está atendiendo voces, está atendiendo situaciones, está atendiendo cosas que no le edifican, que le destruyen. Póngase de pie, por favor. Esperamos a los muchachos guapos, muy guapos. Muchachos y muchachas. Aquí solamente la palabra de Dios ha manifestado dos cosas. La iglesia estaba enfrentando grandes situaciones externas, pero creo que las más graves son internas. Aquí hay dos cosas. O se están enfrentando cosas complicadas y hay gente que está metida en muchos problemas en su mente y en su corazón, que no resuelve y que no sale adelante y escucha tantas cosas o ve tantas cosas o piensas tantas cosas. Créeme que eso hace mucho daño. Cosas que destruyan y cosas que no edifican. Cosas que tiran, cosas que derrumban, cosas que no ministran. Hay muchas cosas de esas, afuera y adentro, muchas cosas que pueden derribarte, que te pueden desanimar, que pueden, afectar tu ánimo, tu mente y tu corazón. Hay muchas cosas. Yo les he comentado muchas veces, tengan conciencia de eso. Afuera y adentro hay muchas cosas. Afuera y adentro. Cuando no tenemos esta conciencia, pensamos que todo va a ser color de rosa. No, la iglesia para crecer y caminar enfrenta muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Esas cosas que están invadiendo la mente y el corazón de las personas, que no edifican y están destruyendo y están minando, dice la palabra, deséchalas. Deséchalas. ¿Por el bien de quién, perdón? ¿Por el bien de quién? Por el bien mío. No es saludable vivir con cosas en tu mente y en tu corazón que te estén destruyendo y que estén haciendo cosas malas en tu vida. Pero también haz de cuenta, eso no solamente, sino también afecta la vida de la iglesia. Porque si se meten esas cosas, ese descontento, esa crítica, esos sentimientos equivocados a la iglesia, también va a perjudicar a la iglesia. Siempre yo lo he comentado, pero a final de cuentas creo que es muy difícil hacerlo. Si tienes alguna situación difícil, háblalo, exprésalo. Mira, yo tengo esto, y a final de cuentas crece y madura. Que eso trae estabilidad, trae cordura, trae fortaleza, trae sensatez, trae cosas que realmente van a beneficiar a tu vida. No te voy a decir, sabes que ya no te van a pasar cosas, no te digo eso. Pero con crecimiento y madurez las cosas se enfrentan de una manera muy diferente. No echando a borda cosas que tienes que enfrentar. Muchos quieren esquivar las cosas que las tienes que enfrentar. Y ahí es donde va a ser probada tu madurez y tu crecimiento. Si haz de cuenta, si no se enfrentan, ¿cómo se va a mostrar la integridad del cristiano?
Tienes que vivir lo que tienes que vivir. Tienes que pasar lo que tienes que pasar. Pero haz la diferencia. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Con crecimiento, con madurez? ¿O con totalmente ignorancia y desapego a la palabra de Dios? Eso es un beneficio para el cristiano, pero es un beneficio para la iglesia. Salvación es de nuestro Dios. Él está sentado sobre su trono y el Cordero de Dios. Toda la gloria, sabiduría, honor y todo poder sea nuestro Dios, ahora y siempre. Sea nuestro Dios, ahora y siempre. Sea nuestro Dios, ahora y siempre. Amén. Y los redimidos cantarán en poder y autoridad y declararán toda la gloria, sabiduría, honor y todo poder. Sea nuestro Dios, ahora y siempre. Sea nuestro Dios, ahora y siempre. Sea nuestro Dios, ahora y siempre. Amén. Sea nuestro Dios, ahora y siempre. Sea nuestro Dios, ahora y siempre. Sea nuestro Dios, ahora y siempre. Yo quiero darte gracias, Dios, por este tiempo que hemos pasado en tu obra. Yo sé que es corto, pero yo sé que tú te has manifestado. Y yo sé que tú estás haciendo tu obra en tu iglesia, en tu pueblo, en la buena semilla. Te doy gracias por esta iglesia, por estas personas que siguen adelante, que no han renunciado, no han retrocedido, no se han echado para atrás. Gracias porque seguimos adelante. Aún lo quiero hablar de buena manera y con una conciencia limpia. Gracias por la vida de Martín y su familia, por su firmeza y por su constancia. Gracias
por la vida de Pedro, de su familia. Porque han persistido. Gracias por la vida de Víctor y su familia, porque han persistido. Hablo de estas 3 personas, familias, porque fue con lo que básicamente se comenzó. Pero te doy gracias también por la vida de David Arellanas y su familia, por esa entrega, esa determinación, esa lealtad que él tiene, increíble. Gracias por la vida de Carlitos Licea y su familia, porque se integran a este equipo. Gracias por la vida de Andrés Hernández y su familia, porque igual su familia ha recibido ataques y sin embargo están de pie. Gracias por las familias de la Buena Semilla, porque estamos firmes. Adelante, y como dice tu palabra, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, creciendo en la obra del Señor, porque tenemos que seguir creciendo, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Yo les quiero decir, hermanos, tu trabajo no es en vano, tu sacrificio no es en vano, tu esfuerzo no es en vano. Trae más retribución que lo material, que si te empeñaras y te esforzaras en lo material, trae mucho mayor retribución en lo espiritual, y es eternidad, es vidas transformadas, vidas regeneradas, vidas que entra el amor de Cristo, y no hay mayor retribución. No hay mayor retribución. Luchamos, peleamos, nos enfrentamos, pero dice tu palabra, y es firme, sabiendo que tu trabajo no es en vano. Dilo, mi trabajo no es en vano. Mi trabajo no es en vano. Mi esfuerzo, mi sacrificio, mi entrega no es en vano. Luis Gerardo, tu trabajo no es en vano. No es en vano. No es en vano tu trabajo. Porque el reino de los cielos es así. Porque la recompensa es otra, muy diferente a lo que los hombres esperan. Ver gente redimida, ver gente esforzada, ver gente comprometida. Tu trabajo no es en vano. No es en vano tu trabajo. Ten esta visión, esta mentalidad, que todo lo que estoy haciendo para el Señor va a haber retribución. Ten esta visión, pero eso solamente te lo puede dar la palabra. Te lo puede dar la palabra. Yo no te lo puedo dar, te lo puede dar la palabra. Ese trabajo tan arduamente que estás haciendo, aunque ahorita no se ha manifestado, se va a manifestar, te digo. Se va a manifestar. Muchos no vieron el fruto de su trabajo. Abraham, Isaías, Enoc, Moisés. Dice en Hebreos, ellos no vieron el fruto de su trabajo, pero sabes, su trabajo somos nosotros. Su trabajo no fue en vano. Y yo sé que mi trabajo no es en vano, hermano. Lo creo muy firmemente, que mi trabajo no es en vano. Que aún lo que todavía no se presenta ya está, porque mi trabajo no es en vano. Gracias te doy, Señor, porque esta esperanza, este aliento de espiritual, porque esto solamente lo puede dar tu Espíritu Santo. Gracias por las familias, por las vidas de su entrega, su esmero, aún su renuncia a muchas cosas, su sacrificio, su pasión. Gracias por todo eso, porque eso es lo que la Buena Semilla ha perdurado y todavía está. Por eso, gracias te doy por tu iglesia en el nombre de Jesucristo.
¿Quiere darle un aplauso al Señor? Pues que Dios le bendiga. Van a pasar un video ya por último y ya pasa David a darle las instrucciones. Que Dios le bendiga. Puede tomar su lugar.